Saludos, estamos subiendo el PowerPoint. Buenas, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a mi canal, Liliana Coto Morales en YouTube. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en que estén ubicados para esta presentación. Hoy voy a compartir con ustedes mi ponencia en la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, Diálogo de Civilizaciones, conferencia que se celebró del 24 al 28 de enero de 2022 en La Habana, Cuba. Esta presentación se presentó el 28 de enero de 2023 y la comparto con todas y todas ustedes, estimulándolo a que podamos dialogar sobre esta. Así que, sin más, comenzamos. Los movimientos contemporáneos son profetas del presente. No poseen la fuerza del aparato, sino el poder de la palabra. Anuncian el comienzo del cambio que ya está presente, desenmascaran el poder y le dan forma y cara. Hablan un lenguaje que parece enteramente de ellos, pero dicen algo que trasciende su particularidad y que nos habla a todos y todas nosotras. Antonio Melucci, sociólogo, 1999. La salvación de la que habla el poeta, ese buscar fondo con el suelo de la realidad. El subcomandante Marcos me convenció de que, frente a cada teoría, hay que buscar cómo tocar suelo. ¿Cuál es el suelo que mi teoría negaba? ¿Qué realidad ocultaba en vez de revelarla? Jean Robert, 2009, en los coloquios de la Universidad de la Tierra en Chiapas, en México, en Universidad Zapatista. Esta presentación está impregnada por la pasión de contar y de dar a conocer las acciones colectivas en Puerto Rico, la menor de las Antillas. Acciones colectivas que son a veces a través de organizaciones, protestas, movilizaciones puntuales de públicos, comités, ciudadanos típicos, todos típicos de nuestro país, de nuestra América, también conocida ahora como nuestra Yala, ¿verdad? Por el vocabulario que hemos ido aprendiendo de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, entre esos actores están investigadores, educadores, activistas, artistas, estudiantes, comunicadores, intelectuales y otros. Las acciones colectivas se convierten, bajo ciertas condiciones, en movimientos sociales y bajo otras condiciones en movimientos sociales antisistémicos, noción creada por Immanuel Wallerstein, que en paz descanse. Y estas generan transformaciones sociopolíticas profundas y a veces también han generado luchas revolucionarias. Recoge esta presentación el anhelo de contribuir a la comprensión de esas nuevas gramáticas, que son gramáticas de insurgencia y resistencia, y los nuevos lenguajes desde las acciones colectivas diversas y de movimientos sociales latinoamericanos y caribeños. Expresa también mi deseo de ser parte de ese proceso de formación de nuevas herramientas para la transformación social. ¿Por qué? Porque esos nuevos lenguajes y herramientas le dan forma a los imaginarios que eventualmente propician, es decir, hacen visibles, hacen viables las transformaciones sociales reivindicativas y, más importante todavía, transformaciones sociales que puedan ser antisistemas y probablemente también revolucionarias. Las movilizaciones de julio de 2019 en Puerto Rico vinieron después de procesos y malestares que se fueron cuajando durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. Sin embargo, en apretada síntesis aquí les presento que desde el siglo XX, los años 60, 67, 70, se añadieron nuevos sujetos
nuevos sujetos políticos a las tradicionales luchas de los movimientos de trabajadores y los movimientos de liberación nacional. Estos protagonizaron nuevas formas de lucha, nuevas acciones y movimientos que marcarían el siglo XX. Entre estas destaco lo que fueron las tomas de tierra, que en Puerto Rico se le llamaron los rescates de terreno, las luchas ambientales, la defensa de los recursos naturales y el territorio como una lucha específica, las luchas urbanas contra todo tipo de desplazamiento, las variables diferentes según la década, las luchas por las comunidades, las luchas de la comunidad LGBTQIA+, la lucha de Culebra, la lucha de Vieques por la defensa de la desmilitarización y la paz en estos municipios, la defensa de la afrodescendencia, entre otras. En las movilizaciones y acciones colectivas de estos últimos años se ha producido una participación de sectores de la juventud, una cierta retroalimentación de discursos y personas, una confluencia de viejos y nuevos movimientos, viejos y nuevos colectivos y sectores bien diferentes, cristianos de base, todas las variantes de las luchas feministas que han sido un motor muy grande para las luchas sociales en Puerto Rico, viejos y nuevos colectivos, activistas, como ya dije, LGBTQIA+, viejos marxistas de todas las tendencias, ecologistas veteranos, nuevos pacifistas, voluntarios de ONG y militantes de la solidaridad internacional. En conjunto, han encontrado unos más que otros espacios de reconocimiento, de confluencia, de debate y proyectos, aunque a veces por un periodo de vida demasiado corto. Esta ciudadanía no quiere hacer las cosas como los partidos tradicionales, las ONG tradicionales, de manera que la política institucionalizada no les interesa. Sus estilos acartonados no son un foco de atención. Desde los primeros años del siglo XXI se ha generado un ambiente que difumina las fronteras de las organizaciones tradicionales, principalmente partidos y sindicatos. Estos sectores sociales han creado nuevas herramientas de lucha política. Su capacidad de movilización, más o menos espontánea, más o menos orgánica, poco formalizadas, se ha conceptuado por algunos como vanguardia respecto de los políticos más institucionalizados. Sin embargo, un análisis balanceado revela que lo más productivo políticamente y analíticamente también es verlo como parte de un diálogo intercultural en que ambos tipos de luchas conversan entre sí, lo cual evita los peligros de las polarizaciones entre poblaciones que podrían ser aliados. El papel de los medios de comunicación, la cibernética y otros espacios educativos informales del mundo de la publicidad y del ocio van generando una reconstrucción de la realidad como realidad virtual, lo cual exige una mirada crítica del impacto de la cibernética y un uso efectivo de esta en procesos de organización y transformación social. Al igual que el Movimiento Social de Paz para Vieques, MSPV, la indignación que movió a miles de ciudadanos reveló las tendencias que ya hemos señalado. Ambos sorprendieron a muchos. Sin embargo, si abordamos su análisis desde la perspectiva de la sociología de los movimientos sociales o desde la historia de nuestras luchas sociales, entonces no son sorpresa. Ya estaban latente y presente en militancias, protestas, campañas y movilizaciones previas, promovidas por una diversidad de actores, de sectores sociales y sujetos políticos sectoriales, oprimidos, explotados y también aquellos y aquellas que les apoyaban. Se destacaron los estudiantes, los sindicatos, los ambientalistas, las comunidades, las mujeres, los LGBTQIA+.
Quería señalar que en este caso, las grandes luchas que se dieron en el siglo XX, siempre había un actor político interno y unos actores políticos externos de apoyo, que esa es la gran diferencia de esta movilización, en que todos y todes fuimos sujetos políticos internos de la lucha. Ya lo veremos más adelante. La indignación ya estaba latente en varios sectores de la población. Su expresión no se manifestaba quizás por la perplejidad que paralizaba a una población golpeada y sorprendida. La publicación de un infame chat fue la gota que derramó y matizó la indignación contenida. Para los sectores golpeados se hizo claro el camino a seguir. Ricky, renuncia y llévate la junta. Ricky es Ricardo Rosselló, gobernador de turno, cuyo chat con sus amigos, miembros del gobierno, fue descubierto y publicado por la prensa investigativa. La Junta de Control Fiscal es el organismo creado por el Congreso de los Estados Unidos para fiscalizar el presupuesto de la colonia. Fue producto de una ley que se llamó la Ley Promesa, que fue firmada por Obama. Otra gran decepción para nosotros de Obama. Es el gobierno de facto de Puerto Rico que impone medidas de austeridad para garantizar el pago de una deuda pública que en gran medida es ilegal. La prensa, la televisión, la radio, las redes sociales y algunos académicos también caracterizaron las movilizaciones como orgánicas, concepto que tiene múltiples significados. Este ha propiciado varios análisis impresionistas, algunos innovadores y valiosos, que necesitan, sin embargo, ser complementados con acercamientos sistemáticos que tomen en cuenta la historia y la estructura de las movilizaciones sociales y que tengan además la perspectiva del tiempo. Lamentablemente, esa perspectiva ha brillado por su ausencia hasta hace poco tiempo en Puerto Rico, tanto en los medios académicos como en los medios activistas. Una diferencia específica de las acciones colectivas previas, como le indiqué anteriormente, fue que todos los actores sociales victimizados se fueron convirtiendo en sujetos políticos. Se hicieron ellos mismos, todos y todas, protagonistas, actores políticos internos, como yo digo en mi investigación sobre las tomas de tierra. Son actores políticos internos de la protesta. Esta característica convierte en esa movilización en un magnífico sustrato para la construcción de futuros movimientos sociales desde múltiples bases, por la diversidad de sus sujetos sociales que se convirtieron en el proceso en sujetos políticos, por lo menos durante la movilización. Pero la dirección deseada sería para crear un mundo en que quepan muchos mundos, ¿verdad? Como decía el subcomandante Marcos. Es necesario reflexionar e intercambiar saberes sobre los aciertos y los errores de las diferentes acciones colectivas y luchas sociales que han existido en la historia de Puerto Rico. Algunos de ellos fueron acciones colectivas que se convirtieron en movimientos sociales. Y las que no lo lograron durante el siglo XX, nos podemos preguntar, ¿por qué no lo lograron? ¿Cómo y por qué algunas de ellas, al expandirse y convertirse en movimientos sociales, estremecieron la vida política del país y contribuyeron a cuestionar patrones de la cultura y de la política tradicional? ¿Y cómo y por qué otras no lo lograron? Así que la pregunta de cómo transitar de acciones colectivas a movimientos sociales también está sobre el tapete. Esta gráfica ilustra la relación de los elementos que generan la tensión productiva que viabiliza el paso de acciones colectivas a movimientos sociales con potencial antisistémico, es decir, transformador de la sociedad más allá de los sistemas existentes y podría ser también que planteen asuntos de carácter revolucionario. Esto no es una línea necesaria, sino
depende de las decisiones de los sujetos políticos en acción. Esta transición es condición de posibilidad, a mi entender, para un cambio en el sistema o para cualquier tipo de cambio revolucionario. Hay momentos históricos en que las acciones colectivas generan procesos latentes, al decir de Antonio Melucci, ¿verdad? Subyacentes, como una especie de underground, que transforman lo social tanto simbólica como materialmente. Es decir, tanto simbólicamente en conceptos y discursos como en las prácticas. En coyunturas específicas, sin embargo, estas acciones colectivas se hacen manifiestas y producen movilizaciones como la que fue el movimiento de paz social para Vieques y las del verano del 2019 en Puerto Rico, la primavera árabe, los plantones del Occupy en Europa y en Estados Unidos, los indignados, el M15 en España y otras. Algunas de estas movilizaciones se extinguen, son como un efecto Alcacercer. Otras se transforman, se pueden convertir en amplios movimientos sociales, vigorosos movimientos sociales, o escogen otras estrategias, se pueden convertir en partidos. Por ejemplo, se pueden crear también campañas de larga duración o, cuando se convierten en partidos, reclamar que están cuestionando la lógica tradicional de la dominación en sus países, en específico de las luchas electorales. Todo eso puede pasar. Pueden tener éxito y desaparecer, pueden tener éxito y transformarse en un gran movimiento vigoroso, pueden tener éxito y convertirse en partido, pueden tener éxito y convertirse en grandes campañas a niveles nacionales e internacionales. Así que es un proceso que también depende del proceso de acción de los sujetos políticos envueltos. El estudio exploratorio de las movilizaciones del 2019, que ha sido un estudio exploratorio cualitativo y en particular se usó en sus primeras etapas esta técnica de grupo focal. Así que consistió, su título de investigación fue Transformaciones al interior de organizaciones políticas diversas, perspectivas de algunos de sus miembros o afiliados. Fue, después de todo, una continuación de mi proyecto investigativo para examinar tipos de acciones colectivas, algunas convertidas en movimientos sociales, otras no, desde otro enfoque, examinarlas desde otro enfoque. Así fueron mis estudios sobre las tomas de tierras, es decir, los recates de terreno en Puerto Rico, el movimiento contra la Marina en los Estados Unidos, que le llamé el Movimiento Social de Paz para Vieques, porque ambos desarrollaron en movimientos también. Las huelgas universitarias, que fueron múltiples tanto a fin del siglo XX como al principio del siglo XXI, la oposición a la construcción del Paseo Caribe como una lucha urbana, entre muchas otras luchas urbanas que han tenido su continuidad en este momento. El objetivo de esta sociología de las emergencias, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, es revelar las realidades que ocultan las teorías de las sociologías tradicionales, que son las sociologías de las ausencias. ¿Qué hipótesis sobre el transitar de acciones colectivas a movimientos sociales surgen desde esa otra mirada? Porque desde la sociología de la ausencia no aparecen ni siquiera las luchas como eje de investigación. Para iniciar la exploración, diseñamos con la profesora Vanjessica Rasquillo Casado, estudiante doctoral y colaboradora en este proceso que estoy describiendo, un acercamiento inicial para explorar a través del grupo focal los cambios en las organizaciones políticas desde una mirada horizontal, no la vertical que presentan generalmente los liderazgos y los dirigentes. También quería indagar desde los militantes, no de dirigentes, pero militantes activos y consecuentes. ¿Cómo contribuirían ellos a esta reflexión sobre las diferencias en las consecuencias de todas estas movilizaciones? Las movilizaciones en Chile y en Colombia culminaron con un cambio en la elección del Ejecutivo. En el caso de Puerto Rico,
culminaron con unos cambios leves en la composición de la legislatura y de los municipios, que eso hay que destacarlo, de las asambleas municipales. Y también a nivel histórico, el caso de Vieques, donde se crearon unas guías para el desarrollo sustentable. Las guías entraron en los planes de los municipios para su desarrollo integral y los administradores, los alcaldes y alcaldesas administradoras, después del momento en que salió la Marina, no se ocuparon de implantar estas propuestas que nacieron del movimiento social. Así que hay toda una diversidad de posibles consecuencias y fines después de una movilización que se ha convertido en movimiento social. También quería señalar que en el caso de Puerto Rico era importante hacer este tipo de estudio porque sencillamente no hay muchas investigaciones al respecto, no hay hipótesis, si no hay investigaciones no hay hipótesis interesantes. Y por otro lado, queríamos verificar si las organizaciones que participaron vivieron internamente algún tipo de cambio después del 2017. Estamos hablando del 2019 al 22, que son 3 años, ¿verdad? Quiero señalar que gran parte de los actores y actrices políticos que aparecieron en esta movilización no estaban organizados en organizaciones, pero estuvieron presentes varias organizaciones, algunas de las cuales estoy utilizando para el grupo focal. El problema de investigación, como lo dije ya, era explorar las perspectivas de miembros o afiliados acerca de los cambios ocurridos al interior de sus organizaciones después del verano del 2019. Y aquí les incluyo a los participantes de esta presentación cuáles fueron las preguntas de investigación, ¿verdad? Preguntas en que los participantes hablaban de cómo participaron ellos individualmente y participó su organización, qué prácticas se dieron durante la movilización y qué cambios ellos identificaron, ya sea en gobernanza, en actividades, en relaciones internas de poder en su organización después, en estos últimos 3 años, y qué acciones transformadoras vieron en esta organización como resultado de esto. Los 6 casos analizados fueron el Partido Independentista Puertorriqueño, quizás la organización política más antigua de los 6 que examinamos, ¿verdad? Y también el Movimiento Nacional Independentista Nacional Ostosiano, que también tiene una gran antigüedad, pero que no es electoral, es un movimiento. También tenemos la organización Vamos, que es una organización de reciente creación, ¿verdad? Tiene alrededor de 10 años probablemente, pero su definición de sí misma es una organización política, pero no electoral, que está trabajando para, a través de actos de concertación de organizaciones y de trabajo a nivel comunitario, desarrollar unas nociones de cuáles son las múltiples soberanías que un pueblo colonizado va a ir, ya tiene, y que a veces no se da cuenta que tiene, ¿verdad? Pero va a ir trabajando y construyendo. Victoria Ciudadana es partido, en ese sentido se parece al Partido Independentista Puertorriqueño, pero es muy joven y en ese sentido se acabaron las promesas, que fue fundada una organización que era una jornada originalmente en contra de la ley promesa que acabé de mencionar, firmada por Obama, y de la Junta de Control Fiscal que ha creado esta ley promesa y que prácticamente hace todas las decisiones fiscales en el caso de Puerto Rico, un caso flagrante de imperialismo y dominación. Y la colectiva feminista, cuya participación fue menor, pero también es una organización que nació quizás en el 2015, tengo por los estudios que hice, y ha sido altamente militante y clara en su planteamiento de la decolonialidad, de el combate al patriarcalismo y la defensa de las comunidades LGBTQ+. Así que esas son las organizaciones que estuvieron allí representados en nuestra investigación. Los hallazgos preliminares tuvieron que ver con
qué tipo de reclamos colectivos se hacían, modalidades de activismo, prácticas y estrategias que desarrollaron, el tema de la identidad, cómo se identificaban en ese proceso, los legados, el tema de la violencia que estuvo sumamente presente porque la policía se encargó de ejercer violencia en ese caso. El tema de los medios corporativos de comunicación, que también fueron muy importantes, ya que las redes sociales fueron fundamentales en la divulgación de las movilizaciones que se dieron en todo ese periodo, que fue más de una semana, y de las marchas, etcétera, etcétera. A continuación, y lamentablemente por falta de tiempo, pero espero que en otros programas o en otras presentaciones pueda ir detallando lo que fueron las hipótesis que nacen de este grupo focal y de este estudio. Así que tenemos algunas citas para que tengan una idea del sabor de las respuestas de algunos de los participantes, pero realmente sabemos que esto no son conclusiones porque tendría que haber un análisis en términos de qué tipos de cosas establecían. En cuanto a reclamos colectivos, tenemos la indignación, estuvo presente en casi todos los grupos, los representantes lo destacaron. Cito, más allá del sentido común, fue el reclamo claro de distintos sectores, de la indignación colectiva. Ver que la gente salió a la calle era darle continuidad a un trabajo que ya estábamos haciendo. Así que aquí estamos, sabemos que es una de las organizaciones que ya desde su fundación, probablemente más reciente, estaba haciendo un planteamiento de incorporar el tema de la movilización del movimiento social como parte de la lucha de la lucha colectiva por cambio y transformaciones sociales. Modalidades de activismo. Fuimos pioneras en las movilizaciones. Se trabajaron diferentes estrategias, creación de convocatorias e hicimos análisis político. Aquí también vemos que este es otro de los grupos que también ya venía. No es una cosa tan orgánica, tan espontánea. Ya había sectores organizados en Puerto Rico que se estaban planteando la necesidad de nuevas formas de lucha. Sin embargo, hay otros que dicen, no fue tan coordinado, nos autoconvocamos. También generalmente las organizaciones más tradicionales dicen, no queríamos identificarnos, dejábamos que la cosa se desarrollara por sí misma. Queríamos, como dice la cita, queríamos que la cosa se fuera construyendo consigo misma. Prácticas y estrategias organizativas. Utilizamos la socialización de ideas, debates y decidimos colectivamente que pueden estar dentro de las metodologías de educación popular para fomentar nuestra base política. Ese es un planteamiento que surgió bastante transversal, la necesidad de la educación popular política. Los cambios institucionales no han sido muchos, dijo una organización de la más antigua. Los cambios en el discurso sí han sido importantes. En cuanto a legados, sabíamos que la manifestación no era la revolución y que eso era un proceso que iba a tener una parte de espuma y que se iba a bajar, pero podíamos pasar a otro nivel. Y pasar a otro nivel depende de esa educación política que en este momento no necesariamente tenemos. Dijo otra persona, aportó a la parte de nuestro estado de ánimo. La experiencia del verano del 2019 fue esencial para generar ese imaginario de que podemos. Cierro la cita. Otras citas con relación a los legados. La educación popular es vital, no solo para el colectivo, sino para el pueblo en general. Sabemos que la gente tiene la fuerza. En el tema de las identidades, hubo bastante coherencia en los planteamientos, en los tipos diferentes de organizaciones que participaron. Son grupos de personas que tienen formas de ser, sentires, pensares y saberes que debemos tener presentes. Cierro la cita. Otra cita. Esos sentimientos sobre los cuerpos y las diversidades estaban presentes todo el tiempo. Cierro la cita. Ha ido en aumento en las últimas actividades el teatro, la música y diferentes performances.
apelan más a la gente, se identifican más como pueblo y se movilizan. Nos caracteriza esto como puertorriqueñas y puertorriqueños. Cierro la cita. Más allá de convocar, es decir, el arte y la cultura como herramienta de denuncia, nos falta usar ese poder que tienen las artes, la creación literaria y los performances como un elemento importante de educación política. Medios de comunicación corporativos. Algunas de las compañeras dijeron, en cuanto a los medios corporativos, sabemos que si no tenemos dinero, no tenemos oportunidad de ser escuchados o de tener una gran plataforma para escucharnos. Sin embargo, en otras citas destaca algo que fue muy real. Ayudaron mucho las redes sociales y visibilizaron el trabajo que se estaba haciendo desde las comunidades. Pero nosotros, como organización, no nos limitamos a esos. Sabemos que también hay que hacer un trabajo uno a uno. En el tema de la violencia, pudimos presentar la inclinación de parte de los, y digo inclinación, ¿verdad? Porque al principio, pues después que descubrieron que las movilizaciones eran grandes, entonces estuvieron al principio, no se movilizaban grandemente la policía, pero a partir de las 10, de las 11 de la noche en que se quedaba la juventud, entonces empezaban a lanzar gases lacrimógenos, a agredir, y de hecho en la organización Vamos tuvimos también un compañero que fue agredido y tuvo que ser hospitalizado también. Así que el tema de la violencia, que en todos mis estudios de los rescates de terreno, de Paseo Caribe, de las luchas de Vieques, de las luchas feministas, en todos los estudios aparecen que el tema de la violencia se genera fundamentalmente desde las instituciones estatales. Y a veces esas instituciones estatales generan entonces violencia por parte de los participantes, pero generalmente el inicio viene de ahí a base de los estudios que yo he realizado. Quiero terminar con algunas reflexiones finales y convocarles a que regresen porque durante este grupo focal, un compañero, un joven formado en nuestra escuela, una escuela de carácter alternativo, con vocación de ser escuela pública también, que llena las necesidades de jóvenes pobres que han quedado excluidos del sistema público, y el creador y productor de este video, que espero poderles compartir a ustedes más adelante, es uno de sus estudiantes, Brian Sánchez, que ya está estudiando Derecho. Así que estamos muy orgullosos de Brian. Algunas conclusiones. La sociedad puertorriqueña ha recibido en los últimos años, y los voy a mencionar para propósito de los compañeros de América Latina, en el 2005, el 2008, el 2010, el 2011, el 2015, el 2017, el 2018, el 2020, el 2021, una acelerada dosis de política autoritaria, unida a draconianas medidas fiscales neoliberales que se imponen desde la legalidad de un patrón de poder que nos domina. Legalidad inventada por un gobierno con grandes matices de corrupción, que crea las leyes para que las ilegalidades se hagan legales. Pero eso todavía no nos derrota como pueblo. Esta situación ha sido agravada por el huracán María en 2017, que dejó un saldo aproximadamente de 4.645 muertos, los terremotos del 2020, que obligan a más de 5.000 personas a buscar refugio, además de las pérdidas estimadas mayores de 7 millones de dólares, y 4.390 personas afectadas. Y además tenemos el caso de, con permiso, que se me perdieron los números que estaba buscando. Sí, era 4.390 muertes por la pandemia que aún nos asedia. Además,
la privatización del sistema de energía eléctrica del país, que visibiliza la crisis de corrupción gubernamental, entre otros fenómenos. La génesis de estas manifestaciones y movilizaciones del 2019 fueron en gran medida espontáneas para muchos sectores, pero como indico, ya había organizaciones que estaban pendientes de este tipo de procedimientos y fueron generadas verdaderamente por una chispa de indignación contra la corrupción y ante el comportamiento de los gobernantes. Comienzan con una llamada a la acción, como todas. Castells habla de lo que pasó en España, de lo que pasa en Egipto, etcétera, etcétera, con una llamada a la acción a un espacio que pretende crear una comunidad instantánea y a veces lo crea, de prácticas insurgentes en lugares específicos. El estudio de Manuel Castells del 2012 nos indica esto. Otro reclamo que tienen estos sectores, estos sujetos sociales convertidos en sujetos políticos, es el de la autonomía de los movimientos sociales. Las organizaciones comunitarias frente al Estado y otros factores externos, ya sean partidos políticos, ONG, fundaciones o bancos financiadores, afirman la creciente urgencia también de metodologías éticas, democráticas y eficientes que amplíen la magnitud y el contenido ciudadano de las bases sociales de los movimientos comprometidos con la transformación social y también de la política, de las decisiones de política pública. A estas prácticas, Boaventura de Sousa le llama estrategias prefigurativas. Ocurren cuando los activistas realizan en el presente los cambios deseados para el futuro y se comprometen con nuevas relaciones antijerárquicas y dinámicas participativas desde abajo. Esto ha ocurrido en estas movilizaciones y en el caso de Puerto Rico ha sido dramático en toda la serie de huelgas que han protagonizado los estudiantes universitarios, a quienes hay que felicitar porque han tenido la valentía de desarrollar estas estrategias prefigurativas para que tengamos la oportunidad de ver qué es lo que se quiere en el horizonte del futuro. Durante el proceso investigativo, los participantes reconocieron la educación popular como una herramienta esencial de transformación. Sin embargo, esto no excluye el hecho de que algunas organizaciones con la misma retórica participativa reproducen, sin embargo, relaciones verticales y otras formas tradicionales de organización, incorporando así la organización disque innovadora a algunas tradiciones de la izquierda que representan estilos convencionales que al parecer no pueden superarse y resultan inconsistentes con el nuevo discurso. Otro aspecto por trabajar en el caso de Puerto Rico es la falta de comunicación real entre los diferentes sectores de la resistencia y el acceso a los medios de comunicación corporativos. Es impresionante la dificultad para el entendimiento entre grupos, considerando el hecho de que comparando a Puerto Rico con otros lugares, la diversidad en términos étnicos no es tan grande. Sin embargo, la diversidad de clases sí la es. Y la diversidad de clases trae también diversidad de ambientes, de espacios que se utilizan. Este aspecto puede resolverse con lo que Boaventura de Sousa Santos le llama la traducción intercultural entre los diversos grupos que laboran por una alterglobalización, por una lucha en contra de estas estrategias neoliberales que prevalecen en nuestros países. Finalmente, es necesario crear y coordinar los contactos políticos generados por las redes. No es cuestión de comunicarse con alguien y después no volverse a comunicar con esa persona. Esto apoyará a la construcción de un movimiento de resistencia diverso, vigoroso, nacional e internacional, y también local, es decir, que sea global y local. La colaboración se puede propiciar de diversas formas. Por ejemplo, el tema de sistematizar la difusión en los medios. 2, el lograr de parte de instituciones con más poder económico un apoyo económico y de tecnologías avanzadas a aquellos que tienen menos recursos. 3, el incorporar recursos humanos de diferentes tipos, los voluntariados, los internados, las pasantías, personas que vengan a visitar a Puerto Rico o a cualquier otro país para integrarse a alguna de las luchas que se están realizando. Eso se hizo en Puerto Rico con la lucha de Vieques. Vinieron personas
de todos los Estados Unidos y de otros países. Y también lo hicimos cuando organizamos el Foro Social de Puerto Rico, que vinieron compañeras de Brasil a ayudarnos organizativamente a desarrollar el foro, que fue, debo decir, un éxito. Y finalmente, colaboración con el cabildeo legislativo donde sea necesario. Hay otras formas que se pueden lograr esta construcción de un movimiento de resistencia vigoroso y combativo. Lo más fundamental de todo lo mencionado es el cambio en los estilos de relaciones humanas, el cambio en las subjetividades, en las organizaciones y en la construcción de nuevas democracias. De manera que este cambio sustituya el presente patrón de poder y propicien realmente un mundo en el que quepan muchos mundos. Sin duda, el verano del 2019 fue una gran movilización que sentó las bases que habría que desarrollar para construir un vasto movimiento social antisistémico y, ¿quién dice?, hasta revolucionario. Pero eso hay que trabajarlo, tenemos que trabajarlo juntos. Gracias. Saludos. A continuación, estoy incluyendo el video que preparó Brian Sánchez como petición que le hiciéramos, ¿verdad? Las coordinadoras de la investigación para ilustrar algunas de las temáticas y los planteamientos que se hicieron durante el grupo focal. Estamos muy contentas y muy orgullosas de compartirlo con ustedes y con toda América Latina. Así que inmediatamente con ustedes, el verano del 2019, la indignación que movía miles. El 13 de julio de 2019, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico reveló al país el contenido de un chat de Telegram del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y sus más cercanos colaboradores. A lo largo de 889 páginas, los miembros de este chat se burlaban e insultaban a miembros de la oposición política y a la ciudadanía en general, utilizando como recursos recurrentes el sexismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y el clasismo. Ante esto, el pueblo de Puerto Rico, indignado, se lanzó a la calle. La diversidad de la población movilizada potenció una inmensa y efectiva creatividad. Como consecuencia, en 2 semanas lograron la renuncia de Ricardo Rosselló. 3 años después, nos dimos a la tarea de reunir activistas de algunas organizaciones políticas que participaron en el verano boricua del 2019 para explorar cómo percibieron el efecto y los posibles impactos de la indignación que movió a miles. Pues el verano del 2019 realmente representó muchas cosas. Creo que dentro de ella representó la esperanza, la posibilidad de poder construir un país diferente, de poder construir una república diferente. Un espacio de motivación para reconocer que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar. Mucho trabajo que se había hecho por años de educación, de transformación cultural, de trabajar con la psiquis de comunidades y compañeros, personas, de organizar para poder
decir que sí, el pueblo pues tiene el poder y sí, el pueblo puede generar transformaciones, pues todo eso se acumuló y fue un momento donde nos dio, en cierto sentido, la razón. Dando cuenta de las luchas en el país y de que podemos esperar mucho de un pueblo que se levanta y que decide salir a la calle, no solamente por la indignación, sino por un mejor país. El verano del 2019 representa un hecho extraordinario, algo que no había ocurrido y que inclusive fue reconocido a nivel mundial. Fue un momento también de reflexión interna, porque a pesar que tuvimos un logro inmenso como pueblo, donde mostramos nuestro poder, donde toda la vitalidad de la sociedad, de los movimientos, pues se vio en su máximo, nos teníamos que preguntar si finalmente lo que se logró, que fue la destitución de un gobernador, y fue ese cambio transformador que queríamos, o si hacía falta otro paso. Los procesos electorales son importantes dentro de las estructuras de poder y las estructuras políticas, pero realmente donde verdaderamente está el poder al final del día está en la calle. Que cuando un pueblo y una gente se decide y está dispuesta a darlo todo en la calle, ¿verdad? Realmente todo es posible. Podemos estar solos en la calle, pero el estar organizado y organizada ayuda mucho. El saber que hay otros compañeros y compañeras con el mismo fin y el mismo propósito, luchando en la calle mano a mano contigo y dándole la mano no solamente a los que están con ellos constantemente organizándose, sino también al pueblo que se levanta y decide salir a luchar. Reconozco que me pompió, ¿verdad? Porque vi que la gente se dio cuenta de que podía hacer las cosas, de que podemos movilizar, que podemos mover y sacar a una persona como esa de allí. Es como que dar poder. Se pueden lograr cambios trascendentales y estructurales simplemente con la gente manteniendo el poder en la calle y haciendo lo que tengan que hacer para que se logre. Yo creo que el verano del 19 igual, especialmente para la gente joven que lo vivió, pues fue una generación que nace empezando la crisis, se cría en la crisis y de momento ve que cuando volvemos a ver en cuestión de 2 semanas logramos que el gobernador renunciara. Y para la gente ya mayor que viene viviendo procesos anteriores de represión y otras dinámicas, que el ver cómo en 2 semanas volvemos, de momento esto pasó después de años del carpeteo, de persecución, de represión, y ven el poder ver también, porque vamos, muchas de las cosas que pasan, esto no se da en el vacío, se da como fruto de un proceso de personas que llevan ya años dando la batalla en la calle y que pues a raíz de eso y que esas dinámicas que se fueron dando, pues la gente también quiso empoderarse y tomó para las calles, y para mí eso es el valor sumamente importante. Es la esposa de Tato. Tomó conciencia de cómo una convocatoria como la que se hizo para el verano, de forma orgánica, fueron las personas, la gente, indignados por la situación, se fueron convocando utilizando las redes sociales. Tomamos nota de la importancia que representó esas redes sociales, pero además también tomamos nota de la indignación que nuestro pueblo ha ido acumulando por décadas de colonialismo y las implicaciones que ha tenido el colonialismo para nuestro pueblo. Así que la indignación del 19 de alguna forma es el resultado del colonialismo que sufre nuestro pueblo. Desde la jornada se realizaron muchos cambios y es reconocer la importancia que tiene escuchar a las comunidades. Por lo que aprendimos fue básicamente a cuidarnos mutuamente y a darle herramientas, ¿verdad?, dentro de nuestras capacidades a las personas que no tienen esas herramientas, pues que puedan lograr los objetivos, las mejores herramientas a la mano.
Más que nada fue una reivindicación de que nuestros planteamientos, de que el momento, de que todo eso que llevaba a que nos formáramos, pues que teníamos razón y que era el momento de lanzar el producto. Nosotros intentamos ser bastante consistentes dentro de nuestra participación en estos procesos y me parece que una de las lecciones y uno de los cambios que ha habido ha sido el entender de que ya no estamos en el mismo país, que el discurso tiene que cambiar, que la forma en que se hace política o se ejerce poder en la calle ha cambiado. Internamente como organización nosotros hemos tenido esta reflexión, estamos claros y hemos tratado de atemperarnos a entenderle que la generación que es la que ahora, que dio ese proceso, que es la generación que sigue estando en la calle, que sigue manifestándose y que sigue en las redes sociales, que también es un campo de batalla, ejerciendo y denunciando, también hay que aprender cómo llegarle y cómo se hace ese trabajo y cómo volvemos a ocupar los espacios para precisamente construir la independencia y adelantar nuestra causa. Nos dedicamos a acompañar lo que luego empezó a surgir, que fueron unos diálogos entre la gente, se convocaron en las plazas. Se da cuenta de que los procesos son flexibles, de que los acompañamientos también, que debemos estar en constante reflexión ante la acción.